El día de hoy vamos a estar presentando la psicoeducación de la materia métodos de intervención en trastornos del neurodesarrollo bajo la temática de traumatismo cráneoencefálico infantil, presentado por Jennifer Paola Ortega Dorado y mi persona, Angie Paola Marino Valdomí. Iniciaremos con una definición de la patología en la cual vamos a utilizar una analogía a la que le llamamos el cuartel general. Vamos a ver las características de nuestro caso clínico, las soluciones de la situación y los recursos y la bibliografía y recomendaciones para nuestros padres de familia. Buenas tardes a todos, buenas tardes todos. En el día de hoy vamos a hacer la devolución de lo que ha sido el proceso con Sofi, cuál ha sido este proceso de evaluación, cuáles han sido esas características puntuales que hemos observado con ella, teniendo en cuenta que Sofi ingresa acá con un traumatismo craneoencefálico infantil, donde pues a raíz de un accidente que tuvo en una bicicleta, y el cual hizo que pues Sofi tuviese ciertas lesiones a nivel cerebral. El traumatismo craneoencefálico es uno de los motivos de consultas más frecuentes dentro de los servicios, sobre todo de la parte de urgencia pediátrica. Básicamente es una lesión que se produjo por externa de origen mecánico. La magnitud de un traumatismo craneoencefálico, en este caso que fue realizado por un accidente en bicicleta, puede tener diferentes variables. Uno de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico es que puede haber una conmoción cerebral, que puede ser un estado transitorio, ¿verdad?, en cuanto a la disfunción neuronal que se debe a esa lesión, o también puede ser un traumatismo craneoencefálico leve, que realmente los niños no presentan alteraciones, o incluso hasta llegar a una fractura que puede ocasionar mayores lesiones y mayor complicación cognitiva. En el caso de su hija Sofi, fue en la zona frontal izquierda, entre la sien y el ojo, lo que también puede repercutir en otros aspectos físicos y a nivel visual que lo vamos a analizar un poquito más adelante. Es importante que cuando hicieron la atención de Sofi por la urgencia pediátrica, les dijeran cómo se evaluó según la escala de Glasgow, cómo se clasificó ese traumatismo craneoencefálico, que puede ser de leve, que va de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 y grave igual o menor de 8 puntos en la escala de Glasgow. Lo importante es entender toda esta definición de la patología. Ahora, ustedes que son papitos, ¿qué van a hacer con su hija después de esta evaluación que nosotros les vamos a generar a ustedes? Antes del accidente, Sofi presentaba ciertas características, tenía una cierta personalidad, hacía ciertas habilidades, pero luego de este accidente, que surge a través de esta caída, pues van a generarles ciertas secuelas de las cuales nosotros es necesario que les hablemos para que ustedes sepan cómo apoyar a Sofi en todos los entornos, tanto en colegio como en casa y donde ella pues se desenvuelva, ¿verdad? ¿Cómo funciona el cerebro de Sofi ahora después de que hubo este impacto en su cabecita? Sofi es una niña muy valiente que ya tiene 11 años y que si bien ha tenido cambios específicos, pueden trabajarse durante este proceso que nosotros los vamos a estar apoyando a ustedes y a ella. Para que ustedes de pronto nos lleguen a entender un poquito más, queremos hacer una analogía de cómo funciona su cerebro y a esto le vamos a llamar el cuartel general de Sofi, en la cual los organizadores de Sofi que se encuentran en su cerebrito son las funciones ejecutivas, esas capacidades que Sofi puede tener para organizar, planificar, inhibir, tomar decisiones y demás. A los exploradores rápidos les vamos a llamar a los procesos atencionales y de velocidad de procesamiento. ¿Qué tan rápido Sofi puede entender una información? ¿Cómo ella le presta atención a la información que ingresa a partir de sus órganos de los sentidos? También tenemos los guardianes de los recuerdos, que es la memoria, esa capacidad que Sofi va a tener para codificar, almacenar y consolidar la información luego de ser aprendida. Y finalmente tenemos en nuestro cuartel general las vigilantes visuales, que esos son los encargados de la percepción de todos nuestros órganos de los sentidos. El cuartel general debe funcionar en equipo, pero cuando hay falencias de nuestro cuartel general no van funcionando como deben ser, van a haber dificultades. Sofi parece ser la misma niña antes de este evento, tener ciertos patrones diferentes, por ejemplo, va a aprender distinto, de pronto ya no puede almacenar la misma información como antes, o incluso percibirlas, teniendo en cuenta de que nuestra Sofi durante la evaluación tiene una pérdida en su ojito izquierdo. Lo que hemos encontrado dentro del caso de Sofi, nos vamos a centrar en estos momentos en las características que encontramos dentro de todo el proceso de evaluación. Entre ellas, en la función ejecutiva observamos la falta de control inhibitorio, dificultades en la memoria de trabajo, grandes déficits en la flexibilidad, en la planificación y sobre todo en el razonamiento abstracto, en la parte visual y obviamente también en la parte verbal. A ella se le dificulta tal vez poder organizar ideas
manera muy clara, llevarlas a cabo también para ellas puede ser muy difícil. Tareas que requieren habilidades visoespaciales, cuando la memoria y el aprendizaje, pues que Sophie tiene dificultades para recordar nuevos aprendizajes, como el almacenamiento y la consolidación de información nueva que de pronto llega a donde ella. Tal vez acaba de haber más afectación en la parte académica con todos estos nuevos conceptos. Y el aprendizaje presenta puntos débiles en los cuales se pueden ir reforzando, y es aquí también donde se puede hacer una adaptación curricular que permita que su nivel de aprendizaje sea mucho más significativo. Dentro del lenguaje Sophie presenta verborrea, jugar de ideas, confabulaciones. Sin embargo, su parte de comprensión verbal se encuentra conservada. Ella logra entender cositas de manera muy sencilla. Y la parte atencional, que también es súper importante, se observa dificultad en la captación o en la capacidad de reacción para ciertos estímulos. Recordemos que la lesión que ella tuvo, la caída que ella tuvo, fue el lado izquierdo, donde se encuentra la parte impulsiva y la parte de respuesta en la atención sostenida, en la atención selectiva y sobre todo en la atención alternante. Ella tiene episodios de atención muy cortos en los cuales hay que ser muy claros al momento de poder hablar con él. Y finalmente, en el aspecto conductual, lo que le comentaba, que va seguido también de esta parte de la fuga de ideas, está la hiperactividad, el control inhibitorio, las perseveraciones en las actividades del día a día. Sofía, nos invitamos a que las actividades que se hagan con ella sean actividades muy sencillas, que no sean de tantos pasos seguidos, porque tal vez por el querer realizar ella algún tipo de actividad o realizarlo de manera rápida, no va a ser tan clara lo que le queremos decir y va a terminar las actividades en el tiempo, pues que no será bien estipulado. Bueno, Papito, de acuerdo con todos los hallazgos que observamos y encontramos en toda nuestra evaluación neuropsicológica con Sophie, tenemos 7 recomendaciones en las cuales sabemos que van a ser de muy grande ayuda para el proceso de rehabilitación con Sophie. La recomendación que tenemos es adaptarse al ritmo. En esto podemos utilizar un lenguaje o un tono de voz que sea mucho más lento, despacio, con frases cortas, con frases claras, sin sobrecargar la idea que tal vez nosotros como papás o como terapeutas querramos decir. La segunda es prever lo imprevisible, o sea, rutinas, calendarios, anticiparnos a todos estos cambios que tal vez nos puedan permitir de que ella se adapte muchísimo más rápido. Cuando ella vaya al colegio y tenga algún tipo de actividad, decirle, Sofía, hay que hacer la actividad, tenemos esto, utilizar un calendario de organización para ustedes como papás también. Nombrar las emociones. Esto es súper claro porque ella está en una etapa muy susceptible. Cuarto, reducir distracciones. Aquí es importante evitar tareas, establecer espacios tranquilos de concentración, agrado, y lo más importante, pues que también tenga unos tiempos de descanso para llegar a los pequeños logros. Para todo niño siempre es importante pues que papá o mamá, cuidador, profesor, le diga cómo lo está haciendo. La validación en este caso también es sumamente importante. Sexto, ser el espejo que ella necesita. Como papás o como cuidadores, ella requiere de una persona que sea su tranquilizante, su calma. También enseñarle a ella alternativas cuando tenga estos momentos o estas crisis de frustración, de no lo pude hacer, de qué hago. Y número 7, adaptar el lenguaje y las actividades a su edad. Tenemos que estas 7 recomendaciones que les acabamos de hacer que sean de mucha ayuda. Bueno, ya por último, para adicionar a las recomendaciones de la doctora Jennifer, aquí les dejamos en la bibliografía un primer video donde podemos ver las recomendaciones sobre el traumatismo craneoencefálico leve, qué hacer en caso de emergencia, preguntas habituales, explicaciones claras y sencillas. También tenemos un segundo video, un podcast, donde se están desmintiendo ciertos mitos que se tienen en las urgencias de pediatría sobre el traumatismo craneoencefálico. Les adicionamos un libro donde es una guía para padres, donde aborda infinidades de temas importantes y específicos que van a tratar la intervención, qué hacer en caso de emergencia, conceptos claves que usted también debe entender. Y finalmente le dejamos unos artículos. El artículo nos habla de cuáles son los tipos de traumatismo craneoencefálico infantil que hay, nos ayuda a conceptualizar mejor la información, y que les va a permitir a ustedes como familia tener más conocimiento, ¿cierto? Y no solamente quedarse con lo que nosotros les dejamos, sino poder tener más investigación y pues tener una mejor recuperación para Sophie. Y el último artículo
Estamos aquí, traumatismo craneoencefálico en pediatría, permite ver la etiología, cómo surge, cuáles son los tipos, la fisiopatología dependiendo del lugar y la zona donde pues se da la lesión y demás. Cuáles son los puntos que se tienen que tener en cuenta para el abordaje cuando se hace una escala de Glasgow, qué se hace durante el diagnóstico y la evaluación según la gravedad. Bueno, Papito, muchísimas gracias por este tiempo. Esperamos que pues todas nuestras recomendaciones, inquietudes y sobre todo la evaluación hayan sido de mucha ayuda para el proceso de rehabilitación de Sofi. Y bueno, muchas gracias.